¿Clara del Valle?, preguntó la recepcionista, mirando su hoja de entrevistas. Correcto, respondió con una voz suave pero firme. El eco de sus tacones resonó en el mármol pulido mientras cruzaba el pasillo hacia la sala de juntas. La oficina era nueva. Moderna, de ventanales inmensos, con luz natural entrando a raudales y una energía distinta. Pero Clara no estaba nerviosa. Estaba preparada. En la puerta de vidrio, el rótulo decía: Dirección General, Grupo Vértice. El cargo que ahora le pertenecía. Clara dejó su bolso sobre la mesa, ordenó unos documentos y se sentó en la silla del centro, como si llevara años allí. Afuera, la asistente hizo pasar a las entrevistadas. 3 mujeres entraron charlando entre risas. Hasta que la vieron. El silencio fue inmediato. Las 3 palidecieron como si hubieran visto un fantasma. Una dejó caer su bolso. Otra se quedó paralizada. La tercera murmuró: No puede ser. Clara las observó una a una, sin levantar la voz. Bienvenidas, dijo. Tomen asiento. La entrevista está por comenzar. Una pausa. Un segundo de poder absoluto. Y en su mente, como una ráfaga: Me grabaron. Me vendieron. Me arruinaron. Y aún así, estoy aquí. Y ellas, frente a mí. Hubo un tiempo en que Clara creía en el para siempre. Para siempre con sus amigas. Para siempre riendo hasta llorar. Para siempre las noches de vino barato y promesas eternas, hechas en terrazas, en fiestas, en la cocina de su pequeño piso alquilado. Ellas eran 4. Clara, Sofía, Majo y Lucía. Diferentes, sí. Pero inseparables. Clara era la tranquila. La que escuchaba. La que siempre estaba para las demás. Sofía era fuego, impulsiva, encantadora, líder natural. Majo, la estratega. Calculadora pero leal, según decía. Lucía era el alma ligera, siempre con chistes, siempre buscando paz. Juntas se sentían invencibles. Y quizás, por eso, Clara no vio lo que se gestaba en el fondo. Porque cuando estás en lo alto de una amistad, no piensas en caídas. Vivían en la misma ciudad, algunas incluso compartían piso. Estaban en el inicio de sus carreras, soñando en grande, trabajar en una buena empresa, viajar, vivir bien, lograr algo. Clara fue la primera en destacar. Entró como pasante en una firma de marketing, y a los pocos meses ya la querían contratar. Su jefe la valoraba, sus ideas brillaban, sus propuestas se ejecutaban. Las demás lo celebraban, o eso decía ella misma. Nuestra Cla está imparable, decía Sofía. Nos va a dar trabajo a todas, reía Majo. Pero no te olvides de nosotras cuando seas jefa, ¿eh? Bromeaba Lucía. Y Clara sonreía. Porque las amaba. Había algo en esa época que parecía eterno. Compartir secretos a medianoche, contarse todo, hasta lo que nunca se debía contar. Y entre esas confesiones, una tarde cualquiera, Clara habló de algo que no debería haber salido de allí. Un comentario privado sobre su jefe. Un momento de frustración. Una frase dicha en confianza. Todas rieron. Lo tomaron a la ligera. Oh, eso pensó. Nunca sospechó que, mientras hablaba, alguien presionó grabar en su móvil. Nunca imaginó que lo que parecía un chiste se convertiría en una herramienta para destruirla. Porque cuando la envidia entra por la risa, es más difícil de ver. Y cuando confías con los ojos cerrados, no ves quién está apuntando. Clara dormía tranquila entonces. No sabía que su mayor traición no vendría de enemigos, sino de sus amigas para siempre. Fue una noche como tantas. Pizza fría, vino barato, un sofá que ya conocía sus cuerpos de memoria. Risas que llenaban el salón, luces cálidas, música suave de fondo. Y un brindis más por las 4 mosqueteras. Clara estaba cansada, pero feliz. Había tenido una semana intensa, un nuevo cliente, una presentación importante, tensión con su jefe. Y sí, también un momento incómodo. Ese tipo es un imbécil, dijo Clara, refiriéndose a su jefe. Si supieras lo que me dijo esta mañana. Sofía se rió. ¿Otra vez con sus críticas constructivas? No, peor. Me dijo que si sigo cuestionando sus decisiones,
Quizás no soy tan indispensable como creo. ¡Qué arrogante!, respondió Majo. Ay, mándalo a la mierda, agregó Lucía, con una carcajada. La conversación siguió. Entre bromas, confesiones, y más vino. Nadie notó que Sofía, con la pantalla del móvil hacia abajo, tenía la aplicación de notas de voz abierta. Grabando. Por si acaso, diría luego. Solo para reírnos después. Esa noche terminó con abrazos y promesas de siempre. Clara se fue a casa con la sensación de estar en su lugar seguro. Días después, durante una reunión clave en la empresa, Clara defendió una estrategia diferente a la de su jefe. Con elegancia. Con fundamentos. Pero él no lo tomó bien. Y, como por arte de magia, 2 días después, un audio llegó de forma anónima al buzón corporativo del director general. Un archivo corto. Clara, diciendo claramente. Ese tipo es un imbécil. Sin contexto. Sin matices. Solo eso. El escándalo fue inmediato. Reunión urgente de recursos humanos. Citación al despacho. Miradas incómodas. Y una pregunta que lo cambió todo. ¿Reconoces esta grabación, Clara? Ella no entendía. Escuchó su propia voz y sintió un frío recorriéndole la espalda. No sabía de dónde había salido. No sabía quién la había enviado. Pero sabía lo que venía después. Esta actitud no es tolerable en la empresa, dijo el director. Hemos decidido suspenderte mientras evaluamos tu permanencia. La noticia corrió como pólvora. Y las mismas que reían con ella, no aparecieron. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo silencio. Sofía publicó una historia en redes con una frase vaga. Nada como ver cómo la gente se desenmascara sola. Majo reaccionó con memes pasivo-agresivos. Lucía simplemente desapareció. Clara se quedó sola. Confundida. Humillada. Y aunque no tenía pruebas aún, en el fondo, lo supo. La traición había venido de adentro. De quienes juraron estar siempre ahí. De sus amigas. Al principio, Clara pensó que era un malentendido. Que se aclararía. Que alguien diría la verdad. Que sus amigas, esas con las que había compartido cada parte de su vida, saldrían en su defensa. Pero no. No hubo defensa. Solo más silencio. Y rumores que crecían como sombra tras sombra. Las semanas siguientes fueron un infierno envuelto en burocracia. Suspensión oficial. Investigación interna. Emails ignorados. Citas canceladas. Y finalmente, la llamada que temía. Clara, hemos decidido terminar la relación laboral con carácter inmediato. Te deseamos lo mejor. Sin juicio. Sin posibilidad de defenderse. Sin justicia. Su correo fue bloqueado esa misma tarde. El pase de seguridad, desactivado. Sus cosas, enviadas en una caja sin nombre. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue encender el móvil y leer los mensajes que antes llegaban con cariño, ahora con morbo. ¿Es cierto lo que dicen de ti? Te escuchaste muy mal en ese audio. No sabía que hablabas así. Clara borró las redes sociales. Bloqueó números. Se encerró. Pasó días sin levantarse de la cama. Sin comer. Sin hablar. Su familia la apoyaba, pero no entendía. Su hermana le decía: tienes que pasar página. Pero Clara no podía. No así. No sin entender quién la había traicionado. No sin limpiar su nombre. Una tarde, mientras revisaba una caja de recuerdos, encontró una foto. Ellas 4. Riendo. Abrazadas. Felices. La rompió. La tiró. Y entonces, lo decidió. No iba a rogar. No iba a vengarse. Iba a desaparecer. Porque a veces, para volver más fuerte, hay que desaparecer primero. Clara no volvió a hablar con nadie del pasado. No respondió mensajes. No preguntó nada. No intentó aclarar. Solo, se fue. Cambió de número, de ciudad y de apellido. Alquiló un pequeño apartamento amueblado en las afueras, donde nadie la conocía,
donde nadie le preguntaba nada. Por primera vez en su vida, el silencio era absoluto. Y al principio dolía. Dolía no tener a quien contarle cómo se sentía. Dolía no escucharte extraño de aquellas que alguna vez llamaba hermanas. Dolía no entender por qué. Pero con el tiempo, el silencio se volvió una tregua. Un espacio para mirar hacia adentro. Para descomponer el dolor en partes más pequeñas. Comenzó a escribir. No cartas de odio. No diarios dramáticos. Escribía ideas. Conceptos. Palabras sueltas. Confianza. Ruido. Pérdida. Nacimiento. Poder. Verdad. Control. Un día cualquiera, mientras hojeaba una vieja libreta, encontró una frase suya escrita años atrás. Algún día voy a crear algo donde ninguna mujer tenga que pasar por lo que yo pasé. La leyó 3 veces. Y luego, por primera vez en meses, sonrió. No fue una sonrisa de alegría. Fue una sonrisa de fuego. Clara comenzó a trabajar en silencio. Clases online. Libros de liderazgo. Marketing digital. Psicología. Gestión de empresas. Todo desde su escritorio improvisado frente a una ventana donde apenas entraba el sol, pero donde cada día llegaba con menos sombra en el alma. Nadie la veía. Nadie la esperaba. Pero eso ya no importaba. Porque Clara ya no estaba buscando volver. Estaba preparando el terreno para renacer. Clara no gritó que volvía. No hizo publicaciones. No pidió segundas oportunidades. Solo trabajó. Cada día comenzaba a las 6 de la mañana con un café y una lista de tareas. Cursos, talleres, lectura de casos empresariales, podcasts sobre liderazgo femenino, mentorías online. Se convirtió en una alumna incansable de la vida real. No buscaba validación. Buscaba herramientas. Consiguió un trabajo remoto como asistente virtual. Y de ahí, saltó a un puesto administrativo en una startup pequeña. La empresa era caótica, con poco orden y mucha improvisación. Pero Clara vio algo más, una oportunidad. ¿Puedo encargarme de organizar el sistema de clientes?, preguntó un día. ¿Tú? Bueno, intenta, le respondieron sin fe. 2 semanas después, el sistema estaba automatizado. Un mes después, las ventas subieron. Y Clara fue ascendida. Así, de a poco, fue creciendo. Con cada paso, demostraba lo que valía. No con discursos. Con resultados. 3 años después, estaba liderando un equipo. Y en el 4.º año, una empresa más grande absorbió a la startup. Y Clara fue recomendada para un puesto de gerencia. Su currículum hablaba por sí solo. Sus resultados eran incontestables. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara entró en una oficina con la cabeza en alto, y sin cargar con el pasado. Pero el destino tiene formas curiosas de cerrar ciclos. En la primera semana como subdirectora de operaciones, llegó un correo. Proceso de selección abierto para coordinadora de proyectos sede central. Clara no prestó atención al principio. Hasta que vio los nombres de las postulantes. Sofía R. María José D. Lucía V. 3 nombres que había borrado. Pero que el sistema no. Clara no reaccionó con ira. Solo cerró el correo y respiró. No había buscado ese momento. Pero ese momento, la había encontrado a ella. Y por primera vez en años, entendió. El verdadero poder no es tener la oportunidad de destruir. Es tener la opción, y elegir cómo usarla. El ascenso fue silencioso, como todo lo que Clara había hecho en los últimos años. Cuando firmó el contrato como directora general de operaciones, nadie más que su equipo más cercano sabía que estaba al mando. Era parte de su estilo, trabajar en paz, sin protagonismo, sin ruido innecesario. La oficina en la sede central era amplia, de cristal, con vista al centro de la ciudad. En la puerta, el letrero. Clara del Valle, sin segundo apellido. El nombre profesional que había adoptado desde su renacimiento. Nadie lo relacionaba con la Clara de antes. La Clara caída. La Clara traicionada. Era otra. Una mujer reconstruida. Más fuerte. Más precisa. Más libre.
Pasaron unas semanas. Todo fluyó. Hasta que, un lunes por la mañana, su asistente tocó la puerta con una carpeta en la mano. Las entrevistas para el nuevo proyecto. Estas son las candidatas preseleccionadas. Clara hojeó los perfiles. Y ahí estaban. Sofía Rodríguez. María José Díaz. Lucía Vergara. No tuvo que leer sus CV completos. Las conocía mejor que nadie. Se detuvo. Cerró la carpeta. Tomó una respiración profunda. ¿Están citadas para hoy? Sí, a partir de las 11. Clara miró el reloj. Faltaban 30 minutos. No sintió temblor. No sintió odio. Sintió control. Se levantó, se acomodó el saco, y dijo: hazlas pasar juntas. No en sesiones separadas. Quiero hablar con ellas directamente. La asistente asintió, sin notar el leve temblor en los dedos de Clara al sostener el portapapeles. A las 11 en punto, las tres entraron a la sala de juntas. Vestidas formal, sonriendo. Hasta que la vieron. Y entonces, se congelaron. Lucía fue la primera en reaccionar. Clara, ¿eres tú? Sofía apretó la mandíbula. Majo, María José, se quedó inmóvil. Clara no sonrió. Tampoco frunció el ceño. Solo dijo: bienvenidas. Vamos a hablar de lealtad, integridad y trabajo en equipo. Tomen asiento. La sala estaba en silencio absoluto. Ni el reloj se atrevía a hacer ruido. Y mientras ellas intentaban entender cómo, por qué, cuándo, Clara abría la carpeta con sus nombres. Porque el pasado puede destruirte. O puede convertirse en el arma más poderosa cuando sabes cómo usarlo. La sala estaba en silencio. Las tres mujeres, sentadas frente a Clara, evitaban mirarla directamente. Habían pasado años. Pero el pasado no había desaparecido. Solo se había escondido, esperando este momento. Antes de hablar de sus perfiles, comenzó Clara, con voz tranquila: necesito saber algo. Pausa. ¿Alguna de ustedes se arrepiente de lo que hizo? Lucía bajó la mirada. Majo frunció los labios. Sofía levantó la barbilla. No entiendo a qué te refieres, dijo Sofía, con ese tono falso que Clara conocía tan bien. Clara no parpadeó. Claro que entiendes. ¿O ya borraste de tu memoria aquella noche, el audio, la filtración? Lucía abrió la boca, pero no dijo nada. Majo susurró. No sabíamos que iba a llegar tan lejos. Lo sabían, interrumpió Clara con firmeza. Lo planearon. Y cuando me destruyeron, desaparecieron. Como si nunca hubiéramos compartido nada. Sofía respiró hondo, incómoda por no tener el control de la conversación. Clara, éramos jóvenes. Fue una tontería. No imaginamos. Yo sí imaginé. Imaginé perder mi trabajo. Imaginé llorar en la oscuridad. Imaginé no volver a confiar. ¿Pero sabes qué no imaginé? Pausa. Clara se inclinó hacia adelante. Que ustedes algún día terminarían pidiéndome trabajo. Las palabras cayeron como cuchillas. No había gritos. No había venganza activa. Solo verdad. No estoy aquí para destruirlas, dijo finalmente Clara. Ya lo hicieron ustedes solas. Se levantó, cerró la carpeta con los currículums y las miró una última vez. Este proceso de selección continúa. Las evaluaciones serán objetivas. Pero no olviden una cosa. Clara se acercó a la puerta, la abrió lentamente y dijo con una media sonrisa. La diferencia entre ustedes y yo, es que yo no necesito grabar a nadie para demostrar quién soy. Salió de la sala sin mirar atrás. Y ellas, por primera vez, entendieron que la verdadera fuerza no se grita. Se demuestra. Las entrevistas continuaron como si nada hubiera pasado. Clara revisó los perfiles restantes con la misma atención profesional que siempre la había caracterizado. Durante días, su equipo evaluó a cada candidata. Se realizaron pruebas, dinámicas de grupo, simulaciones de proyectos. Clara no intervino personalmente en ninguna otra entrevista. Sabía lo que tenía que hacer, pero no por impulso. Ella ya no era esa versión de sí misma que actuaba desde la herida.
Ahora decidía desde la claridad. Finalmente, se convocó la reunión final de resultados. El comité discutió, votó y entregó una lista corta de 2 candidatas para el puesto. Una de ellas era Lucía. Sofía y Majo no llegaron a la última fase. Una fue descartada por falta de liderazgo, la otra por inconsistencias en su experiencia. Clara leyó el informe. Cerró la carpeta. Y pensó. Lucía había sido la más callada aquella tarde de la entrevista. La única que no se defendió. La única que pareció sentir algo real. Pero eso no cambiaba lo que había hecho. Y no cambiaba lo que Clara necesitaba construir ahora. Un espacio de verdad, no de segundas oportunidades mal merecidas. Al día siguiente, Clara firmó el acta de selección. Lucía no fue elegida. Sofía y Majo nunca volvieron a pisar ese edificio. Ninguna de ellas supo si Clara influyó directamente o no. No recibieron explicaciones. Solo silencio. Un silencio elegante. Un silencio lleno de poder. Días después, Clara caminaba por el pasillo principal de la oficina. Una empleada joven, con mirada tímida, se le acercó. Disculpa. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, dijo Clara. ¿Cómo hiciste para llegar tan lejos sin perderte en el camino? Clara sonrió. No respondió enseguida. Miró por la ventana. Y dijo. Recordando quién soy, y quién ya no necesito volver a ser. No hubo venganza. No hubo discursos. No hubo justicia poética con luces y cámaras. Solo hubo ella. Frente al espejo. Libre. Clara cerró su laptop al final de un viernes tranquilo. Apagó las luces de la oficina, se colgó el bolso al hombro y bajó por las escaleras sin prisa. Ya no cargaba peso en los hombros. Ni rencores. Ni nombres. El edificio que una vez la habría intimidado, ahora era su casa. Pero ya no le importaba el título en la puerta. Ni los que hablaban a sus espaldas. Ni las que intentaron destruirla. Lo que importaba era lo que había construido. Desde las cenizas. Desde el dolor. Desde la verdad. En el camino de regreso a casa, vio una vieja foto en un cartel callejero. 4 chicas abrazadas. Riendo. Parecidas a las que una vez fueron ellas. Clara sonrió. No con nostalgia. Sino con gratitud. Porque entendió que a veces, perderlo todo. Es la única forma de encontrarse. Y que la verdadera victoria. No está en destruir al otro. Sino en llegar tan lejos. Que ya no te importa si te están mirando.